Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense porque el Señor está cerca. Es esta la antífona de entrada del tercer domingo de Adviento, domingo de Gaudete. Alégrense, regoncíjense, Gaudete. Estamos ya en 3/4 partes de este itinerario para celebrar la Navidad y también para prepararnos para la parusía, para la segunda venida de Jesucristo. Es un domingo de gran gozo en el que la Iglesia deja por un tiempo el color morado para revestirse de color rosado y simbolizar y expresar así este gran gozo que nos da que la llegada de Jesús está cada vez más cerca. Y con este ánimo es que iniciamos nuestro programa. Vamos como siempre a hacer un análisis del Evangelio y en este caso también de otras lecturas que leemos en esta Santa Misa para que tengas una comprensión más profunda de lo que Dios quiere decirte en esta ocasión. Comenzamos. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Te invito a que me permitas acompañarte en este tiempo de Adviento y Navidad. Descarga el audio o el video de mi conferencia Los 4 sueños de José, un fascinante análisis bíblico que te permitirá conocer a San José como nunca antes y aproximarte a la Navidad desde su punto de vista. Lee mi libro Un pesebre en tu corazón, reflexiones para Adviento y Navidad que te ayudarán justamente a hacer de tu corazón un pesebre donde pueda dormir el niño Dios al nacer. Pide mi nuevo manual de espiritualidad litúrgica, Ven pronto, Señor. Un manual que te ayudará a comprender el Adviento como nunca antes y hacer de este tiempo uno de auténtica preparación espiritual para tu encuentro con el Señor. Es mi libro más nuevo y ha llegado a convertirse en el libro más vendido en Amazon. Descarga el audio o el video de la conferencia de los 4 sueños de José en el sitio semillasparalavida.org. Pide los libros Un pesebre en tu corazón y Ven pronto, Señor en Amazon en formato digital para Kindle o edición impresa. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Es costumbre aquí en tu programa Pasión por el Evangelio que cada semana hagamos el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa el domingo. En esta ocasión, tercer domingo de Adviento, domingo de Gaudete, domingo de gozo, quisiera que hiciéramos algo un poco diferente en el sentido de que me gustaría que fuéramos revisando lo que dicen las diferentes lecturas, porque en esta ocasión, en este domingo, vale la pena ver cómo todas y cada una van enfatizando la necesidad de regocijarnos y la razón por la cual debemos regocijarnos. Recuerda que el Adviento es este tiempo litúrgico en el que nos preparamos para 2 eventos, o para 3 en realidad. Nos preparamos principalmente para la parusía, es decir, para la segunda venida de Jesús. Eso para nosotros es muy importante porque la parusía será cuando Jesús venga y juzgue a todas las naciones en ese juicio final. De manera que tenemos que tomárnoslo en serio y eso es lo que nosotros viviremos en primera persona, ese juicio final. En el Adviento también nos preparamos para celebrar la Navidad que sucedió hace unos 2000 años en Belén. Y nos preparamos para celebrar la Navidad este año, aquí y ahora. Para esas 3 razones nos preparamos, pero definitivamente lo más importante es en nuestra vida cristiana prepararnos para ese encuentro definitivo con el Señor. Es la razón por la que los 4 domingos de Adviento, que van recorriendo un itinerario paso a paso, primero nos enfocamos en la necesidad de estar vigilantes, precisamente porque no sabemos el día ni la hora en que Jesús vendrá por segunda y definitiva vez. También la segunda semana nos enfocamos en la necesidad de la conversión y en la preparación para ese juicio final. La tercera semana, que es esta, nos enfocamos en el gozo que nos trae saber que Jesús se acerca, que cada vez está más cerca. En primera porque sí, aunque no sabemos cuándo, pues es un hecho que cada vez está más cerca la segunda venida de Jesucristo. Al menos hoy está más cerca que ayer. Y también nos da gozo que se acerca ya el nacimiento de Jesús en la Navidad. Y la cuarta semana de Adviento, a partir del 4º domingo de Adviento, el tema litúrgico, la razón de nuestra atención espiritual, es la preparación inminente ya para la venida de Jesús en la Navidad. De modo que el Adviento tiene 2 temas, un tema escatológico, que es el tema
de la preparación para la segunda venida, para la parucía, y tiene también un tema navideño que es la preparación para la Navidad. Y de esta forma, la mayor parte del Adviento se enfoca en esa preparación para la escatología, pero a partir del 17 de diciembre, esa última semana, esa recta final de ahí a la Navidad que se celebra el 25 de diciembre, nuestra mirada está ya puesta en concreto, ahora sí, en la Navidad. Y este tercer domingo de Adviento marca ese parteaguas, al menos este año, porque comenzamos ya este 17 de diciembre, esa recta final, ya no tanto para pensar en la escatología, ya no tanto para pensar en el juicio final como hemos venido haciendo, sino para prepararnos en concreto para la celebración del memorial de la Navidad. Pues bien, que esto nos da gozo saber que ya está muy cerca Jesús, y es por eso que la misma antífona de entrada arranca diciendo así: alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense pues el Señor está cerca. Ese alégrense, esa exhortación a la alegría, alégrense, regocíjense, en latín se dice gaudete. Es la razón por la que este tercer domingo se conoce como Domingo de Gaudete, y ese gozo es lo que queremos nosotros representar con el color rosado. De ahí que el sacerdote el tercer domingo de Adviento se revista con una casulla color rosado, y también de ahí que este tercer domingo de Adviento sea cuando encendamos la tercera vela de nuestra corona, que es la vela de color rosada. Recuerda que la corona de Adviento tiene 4 velas, 3 moradas, 1 rosada. En esta ocasión encenderás tus primeras 2 velas que has venido encendiendo, junto con la tercera, que es la vela de color rosado. Y así es entonces que en la primera lectura vemos al profeta Isaías, que dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación de los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor. Yo desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios. Como ves, el tono de Isaías en esta primera lectura es justamente un tono de alegría, pero de alegría desbordante, de alegría desbordante. Yo desbordo de alegría en el Señor, dice Isaías, mi alma se regocija en mi Dios. Y él explica entonces por qué. Dice: porque él me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia, como un esposo que se ajusta a la diadema y como una esposa que se adorna con sus joyas. Porque así como la tierra da sus brotes y un jardín hace germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Esta justicia a la que se refiere Isaías y que tanto gozo le provocó, un gozo desbordante, no se refiere a la impartición de justicia del justo juez, no, se refiere a esa justicia bíblica que equivale a la vida de los hombres justos. Es decir, es justo aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que cumple la voluntad de Dios, aquel que sigue, obedece la ley de Dios, que es la expresión de la voluntad de Dios a fin de cuentas. Esa es a la justicia a la que se refiere, y por eso le da gusto, por eso le da gozo. Dice: el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. ¿Cómo hará germinar la justicia? Pues de esa manera, haciendo que ese deseo de hacer su voluntad germine en los corazones de todo su pueblo. Todo esto le da alegría a Isaías, y así es que este tema de la alegría, este tema del regocijo, continúa como un hilo conductor a lo largo de las lecturas. Incluso fíjate cómo el Salmo responsorial, que además es muy peculiar, es algo que es un detalle de esos detalles que si no pones atención pasan desapercibidos, pero fíjate cómo en esta ocasión el Salmo responsorial, que siempre da respuesta a la primera lectura, por ende, el tema del Salmo siempre es el tema de la primera lectura. En la primera lectura, Dios nos habla a través de un intermediario, a través de un profeta, en este caso, y nosotros después le respondemos, porque la Santa Misa es un diálogo con Dios. Entonces, Dios nos habla primero, y fíjate, Él es el que toma la iniciativa de dirigirse a nosotros. Nosotros le respondemos, y le respondemos empleando la misma palabra de Dios que está contenida en la Escritura. De ahí que nosotros le respondamos con el Salmo. Pero en esta ocasión, tercer domingo de Adviento, ciclo litúrgico B, no usamos un salmo para responderle al Señor. Fíjate que el texto del Salmo responsorial en este tercer domingo de Adviento, ciclo litúrgico B, está tomado del Evangelio. ¿Por qué? Está tomado del Evangelio de la infancia según San Lucas. Lo que nosotros le vamos a responder al Señor es
ese himno de gozo que proclamó la Santísima Virgen María después de que el ángel le comunicó que ella sería la madre del Hijo de Dios. Y así es que entonces nosotros vamos a responder: mi alma se regocija en mi Dios, mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en mi Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz. Esa es la primera estrofa del Salmo, que como ves, pues es el Magnificat, este canto de María en respuesta a lo que el ángel le anuncia. Y nuevamente vemos el gozo desbordante. Mi alma se regocija en mi Dios. Pero fíjate cómo este gozo, como dice María cuando exclama este júbilo, es un gozo que no procede de lo interior o que no está basado en uno mismo. Es un gozo que está unido a Dios, y eso es lo importante. Este gozo es un gozo en el Señor, en presencia del Señor, un gozo que procede también del Señor, un gozo que Dios mismo siembra en nuestro corazón, y que la razón de nuestro gozo no somos nosotros sino Dios, porque fíjate cómo el regocijo de la Virgen, esto es muy importante de no perder de vista, el regocijo de la Virgen dice: mi alma se regocija en mi Dios, no dice mi alma se regocija por el gran honor que voy a tener de ser la madre del Hijo de Dios. No. El gozo de María es: mi alma se regocija en mi Dios. Ella se olvida de ella. Tanto se olvida de ella que por eso ella misma se reconoce como la sierva del Señor, como la esclava del Señor. Ecce ancilla Domine. He aquí a la esclava del Señor. Ella se olvida de ella para servir a Dios al máximo, incluso como una esclava. Pero su gozo está basado en el Señor, depende del Señor, procede del Señor, está centrado en el Señor, es la razón de su gozo, su Dios. Mi alma se regocija en mi Dios. Que a fin de cuentas, fíjate cómo esta palabra, esta frase de la Virgen María está haciendo eco a esa frase del profeta Isaías. María, como buena mujer judía, conocía también las Escrituras, conocía las profetas, las palabras del profeta Isaías, y al María exclamar este canto, María le toma prestada esta frase al profeta Isaías que leímos en la primera lectura, porque él también dijo, Isaías también dijo: mi alma se regocija en mi Dios. ¿Y qué dice María en su canto? En su Magnificat: mi alma se regocija en mi Dios. ¿Y qué vamos a decir nosotros en el Salmo? Mi alma se regocija en mi Dios. Y al pronunciar estas palabras llenas de júbilo, desbordante, porque tiene que ser desbordante, date cuenta, y eso te tiene que estremecer, que estás repitiendo las palabras de Isaías, que estás repitiendo las palabras de María, y que ahora las estás haciendo tuyas para tú, desde tu corazón, con ese júbilo desbordante, decir: mi alma se regocija en mi Dios. Después, la segunda lectura está tomada de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, y nuevamente el gozo se hace presente. Otra exhortación, otro gaudete, porque dice San Pablo a los tesalonicenses: hermanos, estén siempre alegres. Gaudete nuevamente en latín, estén siempre alegres. Pero San Pablo a los tesalonicenses les explica cómo manifestar este gozo. Les dice: oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. No extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Cuídense del mal en todas sus formas. Que el Dios de la paz los santifique plenamente, para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí el tema escatológico, la parusía que no puede faltar en este tiempo de Adviento. El que los llama es fiel y así lo hará. Es nuevamente San Pablo, pero San Pablo explica cómo este gozo se manifiesta, entre otras cosas, orando sin cesar. Dice: oren sin cesar. Y es un gozo que también se manifiesta como, dice Pablo, den gracias a Dios en toda ocasión. Entonces, este gozo desbordante de Isaías, que también María habría de sentir en su corazón y que ahora nosotros sentimos en el nuestro, en este domingo de Gaudete, ¿cómo lo vamos a expresar? Lo vamos a expresar así: orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda ocasión. Y de ahí pasamos ya al Santo Evangelio. En este caso está tomado del Evangelio según San Juan. En el ciclo litúrgico B nos enfocamos en el Evangelio según San Marcos. Sin embargo, San Marcos, que fue el primero que escribió un Evangelio, y tienes que ver el programa anterior del segundo domingo de Adviento, porque ahí analizamos muy a fondo el arranque no solo del Evangelio según San Marcos, sino el arranque de los Evangelios en general.
Y recuerda que Marcos pues no compuso ningún evangelio de la infancia, tienes que ver el programa anterior para entender por qué, pero en esta ocasión necesitamos echar mano de alguien más y entonces tomamos el evangelio prestado a Juan, aunque sea el ciclo litúrgico B de Marcos, para poder seguir reflexionando sobre esto. Y lo que hace Juan es contarnos nuevamente, porque lo vimos la semana anterior, pero según San Marcos, el ministerio de Juan el Bautista, pero tenemos que leer este texto con esta mirada del regocijo. Entonces dice Juan: apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron: ¿eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco. Respondió. Ellos insistieron: ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas entonces, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió, y aquí la razón de nuestro gozo: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Entonces, lo que nos da gozo es precisamente este anuncio que hace Juan, que dice: en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Ese anuncio que hace Juan de que ya el Señor está cerca, en este caso está cerca para iniciar su ministerio, su vida pública, su misión definitiva. Eso nos tiene que llenar de gozo cuando leemos este evangelio con esta óptica del regocijo que nos trae saber que el Señor está ya por venir. Pues bien, estas son las lecturas que leemos en la Santa Misa. En esta ocasión, más que detenerme a hacer un análisis bíblico del evangelio, no quise hacerlo porque ya en la ocasión anterior, en el programa anterior, hicimos un detallado análisis bíblico del ministerio de Juan el Bautista, según lo refiere Marcos. A fin de cuentas, el ministerio de Juan el Bautista. En esta ocasión se repite el tema, pero te digo, ahora se repite con ese tema de regocijarnos sabiendo que Juan el Bautista está anunciando que ya se acerca ese que va a venir, ese aquel a quien él no es digno de desatar las correas de su sandalia. Pero preferí que hiciéramos este repaso de la antífona de entrada y de las lecturas y del Salmo, precisamente para que veas cómo el gozo, el regocijo es el hilo conductor de toda la palabra de Dios y también de nuestra respuesta a través del Salmo en esta Santa Misa, y también para que pusieras atención a ese detalle tan significativo de que en esta ocasión especial, tercer domingo de Adviento, ciclo litúrgico B, el Salmo responsorial no está tomado del libro de los Salmos, sino que está tomado del Evangelio según San Lucas, este Magnificat, este canto de gozo que hace la Virgen María. Y también me parece muy muy importante que entiendas cómo este gozo desbordante no es un gozo basado en nosotros, en nuestros logros, en lo que nosotros creemos que merecemos. Incluso no es un gozo basado en los éxitos que hemos cosechado recientemente, sino que tiene que ser un gozo que procede de Dios, un gozo que está centrado en el Señor, un gozo que se vive en el Señor. Es la razón por la que Isaías así dijo: mi alma se regocija en mi Dios, y la Virgen le tomó prestadas esas palabras para hacer las suyas propias. Mi alma se regocija en mi Dios, y por esa razón nosotros también las hacemos propias. Y en la Santa Misa, por favor, tienes que, si tú lo haces, te garantizo que te vas a sentir más cerca de Dios cuando entiendas que estás usando las palabras de Isaías, las palabras de María, y que ahora las haces tuyas. Mi alma se regocija en mi Dios. Y es con ese ánimo de regocijo que te invito, como siempre, a que ahora nosotros hagamos una oración. Y para ello te pido que, como es costumbre, cierres por un momento tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. ¿Por qué tengo que estar alegre? Entre otras cosas, porque sé, Señor, que tú llegas por mí y para mí. Porque ves el vacío que existe en el hombre si tú no estás dentro.
¿Por qué tengo que estar alegre? Porque soy consciente, Señor, que la llegada de un amigo altera la vida de una familia, el orden al que estamos acostumbrados. ¿Por qué tengo que estar alegre? Porque ante las calamidades, Señor, no es bueno acobardarse, no es sensato reprimirse, no es cristiano acomplejarse. Hay que sonreír incluso en la aflicción. ¿Por qué tengo que estar alegre? Alegre por tu llegada, Señor. Alegre por tu nacimiento, Señor. Alegre porque tú me das la fuerza. Alegre porque vienes a levantarme. Alegre porque mi alegría eres tú. Alegre porque mi ilusión eres tú. ¿Por qué tengo que estar alegre? Porque al final de la oscuridad brilla tu luz, Señor. Porque en los problemas socorre tu mano. Porque en las dudas envías certezas. Porque en la soledad eres eterna compañía. Porque vienes, y si vienes, es para estar conmigo. ¿Por qué tengo que estar alegre? Porque sin alegría algo faltará en mi corazón. Porque sin alegría puede que pases de largo, Señor. Porque sin alegría la vida no es vida. Porque sin alegría falta la luz a cada uno de mis días. Porque sin alegría ¿podré acogerte en mi casa, Señor? Tengo que estar alegre. Mi alma se regocija en mi Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco como siempre el favor de tu atención. Nos vemos aquí la próxima semana para seguir aprendiendo juntos acerca de la palabra de Dios. Que Dios te llene de bendiciones y tú mismo sea una bendición de Dios para aquellos que te rodean. Apasionate por nuestra fe. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Tengo una noticia que me llena de alegría y que quiero compartir contigo. El audiolibro de Un pesebre en tu corazón ya está disponible, de modo que ahora, además de poder leer su edición digital para Kindle o su edición impresa, puedes también escuchar el audiolibro. Si te interesa leer el libro en su edición digital o impresa, pídelo en Amazon. Si te interesa escuchar el audiolibro, descárgalo en el sitio semillasparalavida.org/pesebre. Un pesebre en tu corazón es un libro hermoso de reflexiones para este tiempo de Adviento en preparación para la Navidad y también acerca del Año Nuevo. Un pesebre en tu corazón en verdad te va a encantar. Apasionate por nuestra fe. ¿Cómo estás? Te saludo tu amigo Mauricio Pérez. ¿Qué te parecería leer una novela católica, pero una novela de suspenso, de amor, de intriga, en la que hay un crimen que resolver? Las entradas para un espectáculo extraviadas y un fraude que se comete en una empresa le cambian la vida a una pareja de una forma que ellos jamás hubieran sospechado y los expone a una situación cada vez más complicada en que su vida pierde sentido y la única forma de recuperar ese sentido será siendo capaces de superar el rencor para lograr perdonar. Se trata de mi nuevo título, la novela El laberinto del perdón. Es mi 11º título y me complazco en compartirlo contigo. El laberinto del perdón es una historia fascinante cuyas páginas te atraparán en una historia que además se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a comprender el rencor, el resentimiento, cómo superarlos y cómo lograr perdonar a quienes te han herido. El laberinto del perdón está disponible en edición impresa y también digital para Kindle a través de Amazon.com o de nuestro sitio semillasparalavida.org. El laberinto del perdón en verdad es una lectura que no te has de perder. Apasionate por nuestra fe.